wife, American dream. You don't have a choice. Send up straight please. Don't give a f*** if you're bad, 'cause I'm killing. Back when Kit was in elementary school, Cuando Kit estaba en la escuela primaria, yo estaba en la escuela secundaria con mis otros 2 hermanos y ambos estaban en la banda. Y había llamas de peluche por toda la sala de la banda. Y cada vez que preguntaba, ¿qué pasa con todas las llamas?, me hacían luz de gas y me decían, no hay llamas y que no sé de lo que estoy hablando. Y eso es una tontería. Así que un día estábamos en el coche hablando de ello y también de cómo las bandas tienen 5 sílabas en su nombre a veces. Y yo estaba como, We Don't Ride Llamas es 5 sílabas. Y eso sería como un nombre de banda genial hipotéticamente, si alguna vez lo hiciéramos. Dijimos que sí, pero ahora es el nombre de nuestra banda. but now it's our band name, so. Así que ustedes son una banda de hermanos, ¿verdad? Todos los miembros de la banda están emparentados. Entonces, ¿quién es cómo? Del más joven al mayor. Soy la más joven. Max es la segunda más vieja. Chase, el guitarrista, es el mayor. Y Blake es el tercero, nuestro baterista. Okay. Bien, ¿cuánto tiempo llevan siendo una banda? Desde febrero de 2014. Técnicamente antes, pero considero que nuestro primer concierto oficial pagado fue el 13 de febrero de 2014 y fue el baile del día de San Valentín. Oh, Dios mío, tienes razón. Han pasado casi 11 años. Oh, wow. Así que tenías como 8 años cuando fue tu primer concierto. Oh, Dios mío, el bajo era más grande que ellos. Así fue. Siempre tenía que sentarme porque me ocupaba todo el cuerpo. Ustedes tocan en una banda juntos. Entonces, ¿todos ustedes tienen la misma influencia? ¿Todo el mundo está en casa escuchando la misma música? No. Bueno, sí y no. Bien. Así que es un diagrama de Venn de la gente, ¿verdad? Bien. Todo el mundo, yo diría que el hip hop, el rock, el metal y el alt es como el gran círculo donde todo el mundo se encuentra. Pero sé que personalmente me gusta mucho el EDM, el bedroom pop. Y Blake es junglista y DJ. Sí, pero cuando nos reunimos, tratamos de ponernos de acuerdo como cada vez que tomamos una decisión, ya sea batería, guitarra, voz, cualquier cosa, hacemos un acuerdo unánime. Así que hay muchas influencias diferentes, pero sacamos de la misma olla hasta el punto de que creo que suena muy bien. ¿Qué opinan de la escena musical en Austin? Suena como si tuvieras que hacerlo, parece que lo tienes. Usa tus palabras. Así que sí, qué pregunta tan maravillosa. La escena musical en Austin es increíble. Sé que todo el mundo dice, oh, la escena de la música en vivo de Austin está terminada. La escena de la música en vivo de Austin está muriendo. Estoy como, escuchen chicos, simplemente se está transformando. Hay diferentes géneros que están naciendo en diferentes escenas. Puede que no sean los mismos lugares, pero es como, ya sabes, si nos conectáramos un poco más en conexiones intergeneracionales, porque tengo algunos amigos realmente buenos que tienen un cifrado de rap en Austin. Sensores Dialogue es un rapero realmente bueno, es increíble. Y luego 10 Beats, otra increíble banda de Austin. Urban Heat, otra increíble banda de Austin. Y creo que, ya sabes, comunidades realmente geniales como Sonic Youth nos apoyan. Y así pudimos escribir nuestro álbum. Hay mucho amor aquí, siento. Eso me apasiona mucho. No, como debería ser, literalmente. Me encanta ir por la calle Sexta y pasar por todos los bares y escuchar una banda de country.
Y luego escuchar a un junglista. Y luego escuchar a un músico de rock. La comunidad junglista de Austin. Hay muchos espectáculos en vivo y subgéneros. Es porque hay mucha gente aquí a la que le encanta coleccionar, distribuir y compartir cosas con la gente. Y me encanta la cultura específicamente en la escena de la música en vivo, porque todos son muy cálidos. Ha habido momentos en los que estábamos detrás del escenario y nos encontramos con otros músicos y les decimos, oh, Dios mío, hey, me encantó tu set. Y nos dicen, tu set. Me encantó tu set. Los Austin Music Awards fueron exactamente eso. Sí, eso es literalmente lo que era. Como la banda Big Bill. Estábamos como ustedes son geniales. Tan impresionante. Y me gusta. Quiero seguir alimentando eso. Y no creo que la escena esté muriendo. Estoy de acuerdo contigo. Se está transformando. Es como, no sé, ¿cuándo te hace un nuevo corte de pelo y no estás seguro de si te gusta al principio? Y luego definitivamente te empieza a gustar. Entonces, tu papá y tu mamá son tus gerentes. ¿Alguna vez les hablan de sus elecciones artísticas? ¿Alguna vez dicen, eso es demasiado loco? No creo que alguna vez hayan dicho, vaya, eso es demasiado loco. Porque creo que tienen una muy buena comprensión del hecho de que es nuestra música. Somos nosotros 4 los que estamos escribiendo, produciendo e interpretando. Y también estamos en la sala de masterización del disco. Y sabes, es en gran medida nuestro proyecto de los 4. For this project. Makes me feel finite, scratching at fingers. Please take as prescribed. Hold on to me. I kiss your tears as they fall. I'm right here through it all. You're safe with me. The judgment from the world around doesn't American Icon es el álbum. Sí, así es. Ok, y suena como, no quiero llamarlo un álbum conceptual. Pero es un álbum conceptual. Un álbum conceptual de lo que ponemos en un pedestal en Estados Unidos y lo que requieres de tus íconos. Sí. Y es realmente simplemente, siento que te menos una buena cantidad de canciones a partes iguales como ira y luego ternura. Y cada uno de ellos realmente se enfoca en temas estadounidenses. Sí, como la familia nuclear. Y cada uno de nosotros escribió un poema. Lo hicimos. Su poema comienza el álbum y el mío termina el álbum. Sí, así es. Sí, wow. Bueno, no puedo esperar a escuchar eso. Gracias. Estamos muy emocionadas. Muy emocionante. I'll kiss your tears as they fall.